Muchas gracias, hermano Rolando. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Les saludo en el nombre del Señor. Para mí siempre será un privilegio el hecho de compartir el consejo del Señor. Dios siempre tiene algo para decirnos por medio de su palabra. De hecho, dice que su palabra es tan viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Prácticamente cada uno de nosotros debemos ser abiertos a la exposición de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quisiera compartir con cada uno de ustedes acerca de una de las personas maravillosas que encontramos en la palabra del Señor, y es el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia habla muchísimo acerca de Dios, pero ¿alguna vez se ha preguntado quién es el Espíritu Santo? Aunque es difícil entenderlo, pero la Biblia nos habla plenamente y nos enseña y nos dice que Dios es uno. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que también Dios es uno, pero en tres personas. En Mateo capítulos 28, versículos 19, en esa gran comisión, el Señor Jesús frente a sus discípulos tuvo que decir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí encontramos estos tres nombres de la eternidad. Y aquella palabra tan magnífica, única, sobrenatural, Dios, en el original donde se ha escrito la palabra de Dios en griego, esa palabra es Elohim, y es una palabra plural que quiere decir, en términos generales, dioses. Y aquí encontramos en Mateo capítulos 28, versículos 19, ¿quiénes son estas tres personas que aparecen? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prácticamente es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, estas tres personas prácticamente están tan unidos, tan ligados. Para explicarles, hermanos, para decir que son uno, es decir, que en poder son iguales, en sabiduría son iguales, en esencia son iguales, en eternidad son iguales. Cuando hablamos de uno, estamos hablando del otro. Pero encontramos también en la palabra de Dios que cada uno de ellos tienen distintas funciones, y por eso prácticamente quería compartir en esta noche con ustedes acerca del Espíritu Santo, que es una persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo. Ahora, muchos podrían decir, pero es simplemente un espíritu, pero es una persona. Si bien el apóstol Pablo, escribiendo en Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulos 4, versículos 30, allí dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, solamente una persona puede sentir tristeza, y aquí el Espíritu Santo lo siente cuando el creyente desobedece los mandatos de Dios, cuando el creyente peca. Esta persona, que es el Espíritu Santo, se contriste, se pone triste, así como usted en algún momento también
habrá pasado momentos de tristeza. Pero lo cierto es que al mismo tiempo también el Espíritu Santo es Dios. Me gustaría compartir en esta noche con ustedes las funciones que tiene el Espíritu Santo, aún estando en esa condición de Dios. Tiene una función, tiene una obra que sobresale increíblemente, porque tal vez a menudo no es mencionado mucho este nombre, el Espíritu Santo. Tal vez mucho se ha hablado de Dios el Padre, tal vez mucho más se ha hablado de Dios el Hijo y su obra en la cruz, pero muchas veces no es mencionado tanto así el Espíritu Santo. Y en esta noche quisiera considerar acerca de la obra del Espíritu Santo en aquellas personas que aún todavía no tienen a Jesucristo como Salvador, y también en aquellas personas que ya tienen a Jesucristo como Salvador, cómo el Espíritu Santo obra en todas las personas, en cada persona, y su obra es permanente, y su obra es actual, de todos los días. Y quisiera ver con ustedes el capítulo 16, versículos 8 y 9. Vamos a ver allí una de las obras maravillosas del Espíritu Santo, de esta persona de la Trinidad. Si bien ya lo tienen, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, y de justicia, y de juicio. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. De juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. En esta porción vamos a encontrar la primera obra del Espíritu Santo en cualquier persona, es de convencerlo de pecado. Que delante de Dios todas las personas, de una manera increíble, hemos pecado delante de Dios. De hecho, la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, todos se alejaron de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el hombre ya nació en este mundo en una naturaleza pecaminosa delante de Dios. Delante de Dios, el hombre por naturaleza es pecador. Y el Espíritu Santo, aquí el Señor dice, vino para convencer al hombre del pecado. Es una obra maravillosa del Espíritu Santo, convencer a las personas de que es pecador, de que delante de Dios está sucio, de que delante de Dios está alejado, está separado por causa del pecado. Muy importante esto, porque es la primera obra que lleva a la persona al corazón, a la mente, ver su estado frente a Dios pecador, con una gran necesidad de limpieza, con una gran necesidad de salvación, porque dice: la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, la condenación eterna, la separación de Dios para siempre en el infierno. Entonces, el Espíritu Santo vendrá y obrará en las personas, convenciendo de que es pecador, que tiene una gran necesidad de salvación. Y vemos aquí en la palabra del Señor que Él convence de pecado en aquellos que todavía no tienen a Jesucristo como Salvador.
pero también en aquellos que ya han depositado su fe en el Señor, que han creído en Él, han aceptado a Cristo como Salvador en sus vidas. Dice también que en este momento son introducidos a la familia de Dios, son parte de la familia de Dios, tal como en la familia humana en este mundo, ¿no es cierto? Yo y mi esposa nos hemos casado después de un año y un poco más. Tuvimos a nuestra hijita Génesis, que ahora ya tiene 3 años. De esa forma ella se introdujo en nuestra familia. Somos una familia en este mundo. Pero qué interesante la obra del Espíritu Santo hace de la misma manera. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, cuando uno cree en la obra del Señor Jesucristo que hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario, nace en una familia, pero en una familia celestial, en una familia de Dios. Por eso nosotros hoy decimos, como al comienzo del mensaje, muy buenas noches, queridos hermanos, porque somos hermanos, porque somos una familia que tenemos un Padre celestial, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero toda aquella obra vino haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros en particular. Hay un nuevo nacimiento. Si nosotros vamos a ver Juan capítulos 3, versículos 16, había un hombre, Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Decía él al Señor. Ya uno es grande, ya uno es viejo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede nacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber un segundo nacimiento? Y aquí el Señor le tuvo que decir a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, un hijo de Dios es un hijo de Dios porque éste ha nacido de nuevo. Ha nacido del Espíritu. ¿Ven la obra maravillosa del Espíritu Santo allí obrando en el nuevo nacimiento de la persona para introducirse luego a la familia de Dios? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, acepta como su Salvador, allí obra invisiblemente el Espíritu Santo, haciéndole nacer de nuevo, haciéndole una nueva persona. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, tuvo que decir, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, no todos tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes son las personas que tienen al Espíritu Santo? Todos los hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Pero todos aquellos que tienen al Espíritu Santo son hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquella obra silenciosa del Espíritu Santo en la vida de las personas hace nacer de nuevo a las personas, a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor, como Salvador. El Espíritu Santo también, si nosotros consideramos 1 Corintios capítulos 12, versículos 12 y 13, vamos a ir por un momento allí.
1 Corintios capítulos 12, versículos 12 y 13, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir, a beber de un mismo espíritu. Verá que aquí aparece que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, por medio del Espíritu Santo, también fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, es decir, somos parte de él. La palabra bautismo aquí, bautizar, está hablando de algo que es sumergido, metido dentro. Y cada persona que ha depositado su fe en el Señor Jesús, el Espíritu Santo lo introdujo al cuerpo de Cristo. Lo introdujo para ser parte de Cristo. Y el Espíritu Santo va trabajando allí para formar, dice aquí el apóstol Pablo, un cuerpo. Qué interesante, ¿no? Que esto es la iglesia, que estos son los hijos de Dios, que esto es el pueblo de Dios, que no tiene nada que ver con este mundo, con la sociedad. Es un pueblo de Dios, es un pueblo celestial, es una familia celestial. Por eso desde ese momento no pertenecemos más a este mundo. Nuestra patria no es esta tierra, nuestra patria es el cielo. Todo lo que hay aquí no es nuestro. Allí nos espera una patria celestial. Nosotros en este mundo somos embajadores. Y los embajadores son aquellas personas que su patria está lejos, que no son de aquí. Pero de la misma manera nuestra patria está en los cielos. Y algún día vamos a llegar a nuestra patria celestial. Pero mientras eso no sucede, en este mundo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y la Biblia dice que es una persona tan maravillosa que garantiza nuestra salvación. Garantiza todo. En Efesios capítulos 1, versículos 13, dice allí la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Qué interesante, ¿no? En cada uno de nosotros permanece el sello de Dios y es la garantía que nosotros pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo selló en la vida de cada una de las personas que aceptaron a Jesucristo como Salvador. Y es la promesa y es la garantía que yo pertenezco a Dios, yo pertenezco a Cristo. Por eso somos de Él. El Espíritu Santo garantiza que nosotros pertenecemos a Dios. Y eso sucede cuando alguien cree en el Señor Jesús, cree en el Evangelio, el Espíritu Santo le sella para siempre. Y a partir de ese momento, en otras palabras para decirlo, es propiedad de Dios. Le pertenece a Dios y nosotros le pertenecemos a Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. A veces no sentimos la protección divina de Dios, ni su poder,
¿Saben lo magnífico y poderoso que es Dios? Solamente pide que nosotros confiemos en Él. Nosotros dormimos, Él no duerme. Él está expectante, Él está latente, Él está al cuidado de nosotros. A veces no pensamos en eso, pero ¿saben qué? Las 24 horas está con nosotros y nunca va a permitir algo que nosotros no podamos soportar o no podamos cargar. Él estará para siempre con nosotros. Es la garantía en la cual nosotros debemos descansar, debemos gozarnos. También el Espíritu Santo permanece permanentemente en cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Y vamos a ver un momento, por favor. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la pregunta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. El cristiano es templo de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma es el templo de Dios, donde Dios a través del Espíritu Santo mora. Esa palabra mora vive permanentemente en nosotros. Vive en nosotros. Esto significa que el Espíritu es real y que permanece en cada uno de nosotros. Interesante, ¿no? Al pensar esto, de hecho, rápidamente nos damos cuenta que no estamos solos. A veces nos manejamos y pensamos que estamos solos en este mundo, pero no estamos solos. ¿Saben quién está con nosotros permanentemente? Es el Espíritu Santo. Sentir realmente su presencia en tu vida es Dios mismo en tu corazón, en tu vida. Eso te tiene que traer tranquilidad, paz, porque en ti está Dios. Y no hay nadie como Él. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos el templo de Él. La pregunta en esta noche: ¿cómo está ese templo? ¿Cómo está esa vida delante de Dios? ¿Qué hay en tu mente, en tu corazón, en tu vida? ¿Se agrada a Dios de las cosas que hay en tu corazón? ¿Ese corazón está limpio? ¿Esa vida está limpia, purificada? ¿Esa vida busca a Dios? ¿Se siente feliz el Espíritu en tu cuerpo, en el templo que eres vos? ¿O hay pecado, o hay maldad? Y el Espíritu Santo se siente triste por ver un hijo negligente, un hijo que no obedece a la voz de Dios. Dice aquí la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos darle honor y gloria a Él porque vive en nosotros. Nosotros somos el lugar donde Él reside permanentemente las 24 horas. Aquí vimos que el Espíritu Santo convence de pecado, hace nacer de nuevo a las personas, bautiza en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, sella para siempre aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. El Espíritu también mora, vive en nuestro cuerpo.
Ahora, también encontramos en la palabra del Señor que el mismo Espíritu Santo está para enseñarnos. Porque cuando nace una persona, nosotros con Génesis tuvimos mucha tarea, ¿no? Hay que enseñarle y todavía falta aprender. Todavía no terminó y seguirá aprendiendo. Pero hay muchas cosas que tenemos que enseñarle. Y es una tarea muy difícil. Y cuánto más para el Espíritu Santo, porque nosotros somos personas, Él está dedicado para enseñarnos. Juan 14, 26 dice así: más el Consolador, a esto lo llama el Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Es decir, qué gozo es, hermanos, saber que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, nos enseña. Y está para enseñarnos, para que nosotros podamos aprender. También nosotros vamos a encontrar en Romanos capítulos 8, versículos 26, 27, el Espíritu Santo está también para ayudarnos. Necesitamos de ayuda, está Él ahí presente. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Romanos capítulos 8, versículos 26 y 28. Vamos a leer completo el pasaje. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, Él intercede, Él ayuda. Él está allí disponible para cooperar, para dar, ayudar, para interceder por cada uno de nosotros. No solamente Él está disponible para dar ayuda a los hijos de Dios, sino también en este versículo mismo encontramos que Él es una guía en nuestra vida, en nuestro andar diario. Alguna vez, no sé si usted o uno de ustedes pudo ir a un lugar turístico o un lugar donde no conoce. Obviamente uno necesita a alguien que le guíe, porque se va a perder. Puede ir y caminar y no va a poder volver. Necesita de alguien que permanentemente esté explicando, sea una guía para poder recorrer todo el trayecto que uno se propone para hacer. Y aquí el Espíritu Santo se pronuncia como el guía, el guiador, el intercesor, el ayudador. ¿Cómo lo hace? Intercede por nosotros. El Espíritu Santo guía al cristiano, es una guía permanente. Debemos tomar en cuenta su persona en cada uno de nosotros. En el mismo capítulo, versículos 14, capítulos 8, versículos 14.
Ahí. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el ser guiado por el Espíritu Santo también demuestra que somos realmente hijos de Dios. Por eso es tan importante buscar su guía, su dirección del Espíritu Santo para que pueda guiar nuestras vidas. También a continuación quisiera ver acerca de esta persona maravillosa en nuestras vidas en Efesios capítulo 5, versículos 18, de qué manera el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida. Y cada uno de nosotros podemos llenarnos de Él. En Efesios capítulo 5, versículos 18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es decir, cuando una persona empieza a beber y beber vino, como dice aquí la palabra, comienza a embriagarse. Y obviamente el vino, la bebida, controla al hombre. Por eso muchas veces cuando uno está controlado por el vino, por la bebida, y en ese momento hace las cosas lo que hace, y cuando vuelve en sí, dice, mira, no, ¿cómo podía haber hecho esto? Porque ha sido controlado por el vino. Tan solamente estaría en uso de razón, no lo hubiese hecho. ¿Y cuántos se han arrepentido de cosas que han hecho en la vida? Pero aquí ese ejemplo toma el apóstol y dice que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la figura aquí. Así como el vino controla a las personas embriagadas, de la misma manera, no el vino, sino ahora el Espíritu Santo controle la vida de las personas. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El Espíritu Santo que tome el control total de tu vida. Y qué interesante es pensar en eso, ¿no? Muchas veces no le damos el control total de nuestra vida al Espíritu Santo. Nosotros controlamos. Pero aquí dice la Biblia que debemos darle el control, que Él controle todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo es el hecho de darle control o andar en el Espíritu o llenarse del Espíritu Santo? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, un poquito más adelante de Efesios, encontramos estas palabras que dicen aquí. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, estas cosas producirán en nuestra vida el Espíritu Santo cuando le damos el control de nuestra vida a Él. Pero si nosotros no le damos el control, obviamente el Espíritu Santo no va a producir esto. De la carne vamos a encontrar producciones, lo contrario a esto. Pero aquí el Espíritu Santo puede producir esto que encontramos, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo o andar en el Espíritu quiere decir que el cristiano es controlado, guiado por Él. Y esto se demuestra en los frutos o en el fruto que acabamos de mencionar en Gálatas 5, 22. Antes
de seguir un poco más adelante, quisiera darles un ejemplo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:17, San Juan 14:17, si ustedes tienen ahí en la palabra del Señor, puedan estar conmigo, acompañándome en la lectura. Dice así: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Entienden, hermanos? Solamente está diciendo a aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo estará en vosotros. Un ejemplo práctico en este momento les puedo dar para que me puedan entender. No sé si ustedes pueden ver aquí. Aquí tengo un vaso. Y la pregunta es, ¿qué contiene este vaso? ¿Pueden ver? Yo les voy a decir que contiene agua, ¿no? No sé si lo pueden ver. Bueno, pregunta, hermanos, para cada uno de ustedes. ¿Dónde está el agua? Tal vez dirían, qué absurda pregunta. En el vaso. Obviamente está el agua en el vaso. Así como el agua está en el vaso, Jesús dijo que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, si cada uno de nosotros somos el vaso, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y qué maravilloso es Dios mismo en la persona del Espíritu, como dice aquí el Señor Jesús, mora en nosotros, vive en nosotros. Pero ¿saben qué? Quiere mucho más que eso. Dios desea y anhela mucho más que eso, Dios. ¿Saben qué? Si bien este vaso contiene agua, y si yo lo voy agregando más agua al vaso, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Comenzará el vaso a rebosar. Y si yo pongo otros 2 vasos abajo, este vaso se llenará y comenzará a rebosar y llenará los vasos que están abajo. Eso es más o menos la idea, la intención aquí, el de ser lleno del Espíritu Santo, y no solamente ser lleno, sino llenar otros vasos más de agua. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos llenemos día a día, en cada momento, como este vaso. Llénense del Espíritu Santo, dijo Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. Así que es el mandato de Dios, y que cada uno de nosotros debemos llenarnos permanentemente del Espíritu de Dios. Somos llamados a llenarnos de Él todos los días. Ahora, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos, Dios cada día transformará nuestras vidas. Nuestra vida cristiana será transformada y será más semejante a la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Hará que vos te parezcas más a Jesucristo. Quisiera, antes de terminar, ver un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Saben que hay en una vida que fluye el Espíritu Santo? Es una vida donde desea y anhela alabar a Dios. Tal vez en esta noche puedes identificarte con esto.
o identificarnos con esto, de alabarle más a Dios, de mostrarle amor a Él, a las personas, hablar con valor acerca de Cristo a otras personas, gozarse en momentos de aflicción, de problemas, de dificultad, demostrar un poder espiritual para vencer tentaciones que a diario experimentamos. Sentir un gran placer por leer la Biblia y orar. Saben que estos hermanos demuestran los resultados de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen, oh Padre, gracias por este mensaje de tu palabra. Cuando leen la Biblia. Para mí, Cristo es todo. Señor, tengo serios problemas de salud, pero te alabo porque tú me cuidas todos los días. Tengo momentos de dolor, pero tú estás ahí, a mi lado. Qué interesante ver esa experiencia de hermanos y hermanas que han experimentado el ser llenos del Espíritu de Dios. Pero hay actitudes también de personas que no están llenos del Espíritu Santo. Tal vez recuerda de que alguien o esa persona de todo o de nada, pero se queja contra Dios. O el hecho de sentir vergüenza de Cristo o de su evangelio. Amargarse cuando las cosas salen mal. No confiar en un Padre Celestial, en un Espíritu que vive dentro de uno. Tal vez con alguna de estas podrías identificarte en esta noche y que Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios, de esa persona maravillosa, preciosa, invisible, inmaterial, pero dentro de nosotros, que debemos tomar conciencia. Y si alguno en esta noche todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, también necesita de la obra del Espíritu Santo. Él está para convencer de pecado, de juicio, de justicia. ¿Saben qué? Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino el Señor y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, necesitas ser un hijo de Dios. Y para eso el Espíritu Santo obrará. Pero tienes que tomar la determinación en esta noche en tu vida de aceptarle a Jesucristo como tu Salvador. ¿Salvador de qué? De tu pecado, de la culpabilidad y de la consecuencia de tu pecado, que es la condenación eterna en el infierno, separado de Dios para siempre. Cristo te da una oportunidad de salvación. Cristo murió en la cruz en tu lugar. Tomó tu muerte y murió Él en tu lugar. Tomó tu pecado y pagó el precio del castigo de tu pecado, muriendo en la cruz del Calvario. Hoy absolutamente el hombre no tiene que hacer más que creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo, recibirlo por fe. Y cuando esa decisión toma la persona, el Espíritu Santo obra en esa persona para hacerle un hijo de Dios. Y que en esta noche puedas tomar de esa decisión más importante en tu vida. Hay un dicho que dice, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Que Dios bendiga su palabra leída. Amén.
Bueno, damos gracias a Dios, gracias Adrián. Y quisiera pedirle a Mario si podés terminar esta reunión, Mario, con una palabra de oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este momento que nos has permitido congregarnos. Queremos agradecer por escuchar tu palabra y pedirte que obres en nuestros corazones para que seamos llenos del Espíritu Santo y para que seamos hijos que demos buen testimonio, Señor, y te demos gloria. Especialmente pedimos por aquellos que han escuchado o escucharán en diferido el mensaje del Evangelio y no te tienen como Salvador, que obres en sus corazones para que puedan aceptar a Cristo como Salvador y tener vida eterna. Padre, nos encomendamos en tus manos, rogando por tu pueblo en todo el mundo y por tu pueblo en nuestra ciudad en especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén.